En el pueblo de Camuy se registra una curiosa obra de la madre naturaleza. Mientras se votaba por la Constitución, en el gallinero de Pedro Vega Román, una gallina puso un huevo con la efigie del sol grabada en su cascarón. El alcalde de Camuy, Santiago Rivera Moret, felicita al orgulloso dueño de la gallina. La autora de tan precoz hazaña política es esta gallina. Me enorgullezco aún más de ser puertorriqueño. Este era el panorama que contemplaban los primeros navegantes españoles cuando, después de larga travesía, llegaban con sus carabelas a esta perla del Caribe. La misma vista que ahora contemplamos, surcando las mismas aguas, al despedirnos de esta isla de ensueño, Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Ningún pueblo de América Latina es débil. Puerto Rico vive en crisis ya hace tanto tiempo, en crisis económica, en crisis política, que la crisis es la normalidad. Aquí ese imaginario del progreso es fuerte. Una gran parte de la inversión privada, de la iniciativa privada, que conjuntamente con la obra pública han conducido y deberán continuar conduciendo a el progreso acelerado, al mejoramiento en la vida que viene teniendo el pueblo de Puerto Rico. La época dorada de aquí, de Muñoz Marín, se podría decir que ese progreso estaba vinculado, bien que mal, a un proyecto que se llamó de justicia social, la educación pública, la salud pública, sí, crear un sistema de carreteras, pero para conectar más rápidamente sectores poblacionales, pero ahora se construye en función de más y más sectores cerrados, privados. Esta playa que se privatiza, aquel monte que se privatiza, aquel sector que se construye un mall, pero un mall para sectores privilegiados.
Aquí ha habido una idolatría del cemento, aquí ha habido una ideología del cemento. El discurso ecologista aquí surgió, yo creo, en contra de todas las ideologías políticas principales. Y uno se pregunta hasta dónde va a seguir este tipo de noción de progreso. Sería interesante ver cómo se puede movilizar, si es que se podría, ese imaginario de lo que se llama la puertorriqueñidad en función, digamos, de una defensa de la ecología. La identidad es un concepto que para mí remite a una ficción, de una invención en el sentido de eso, de una creación que se maneja de distintas maneras, desde distintos lugares y que tiene obviamente un contexto histórico que es cambiante. Tiene que ver con el proceso de identificación. Una noción de una comunidad que se imagina uno que existe. La identidad es un concepto que para mí remite a una ficción. Me refiero a ficción en el sentido de una creación. El puertorriqueño no existe, ¿no? Existen puertorriqueños y hay que mirarlos cada uno en su particularidad. No hay tal cosa como una identidad fija o esencial, sino que la persona va a asumir, si se quiere, distintas identidades a lo largo de su vida, de acuerdo a las relaciones identificatorias, a las identificaciones que establezca con los demás. En ese sentido pueden ser muchísimas a lo largo de la vida y están continuamente transformándose, cambiando. La identidad puertorriqueña, por lo tanto, va a depender de quién la define, para qué la define, desde qué lugar se define. Y siempre va a ser, por tanto, una identidad en disputa. Desde que el pueblo de Puerto Rico, en el desenvolvimiento histórico, fue adquiriendo su identidad como pueblo, ha demostrado grandes virtudes de distintas clases. Claro que tiene sus defectos, todos tenemos nuestros defectos. Esa noción de que hay una identidad puertorriqueña o hay algo que se pueda fijar de manera inamovible o hay unas esencias, va a estar siempre fracasando en el sentido de que va a ser algo que constantemente se renueva, la identidad que va a cambiar, que va a ir mutando y que sobre todo va a estar en disputa y siempre habrá algo que se escape
a eso que se quiere postular como la identidad puertorriqueña. Cada sector social o político-cultural toma ese dispositivo y trata de apropiárselo a su manera. Trata de esa moneda, que es la moneda corriente en que hablamos, movilizarla en una dirección que le convenga. Pero nos hemos puesto a pensar alguna vez qué logramos con eso en el sentido profundo de nuestras satisfacciones humanas y espirituales. En el momento histórico en que se estaba formando la personalidad del pueblo de Puerto Rico, en que el pueblo de Puerto Rico empezaba a identificarse a sí mismo como puertorriqueño y no como un montón de españoles a otro lado de los mares. La puertorriqueñidad se convirtió en un dispositivo en términos de discurso político-cultural consensual, en una forma de intentar crear cohesión política y cohesión cultural y eliminar o amortiguar las diferencias sociales, las diferencias de clases, digamos, las diferencias raciales, y crear una entidad homogénea. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños se aferran o se agarran de otro tipo de cosas para darle un sentido a su vida. Yo creo que no es que a la gente no le importe o no quieran afirmarse en algo, es que mirar eso los enfrenta a un revolú, a cierta complejidad y a una ausencia otra vez de coherencia o consistencia. Cuando la persona se da 10 palos, cuando está en cientos lugares o escenarios, pues hay una afirmación nacional poderosa. Hay gente que hace afirmaciones bien contundentes, pero al mismo tiempo sus prácticas cotidianas no son coherentes necesariamente con esa afirmación. Para la mayoría de los puertorriqueños prefieren no darle mucha importancia y no hacer de eso un elemento que los defina. I was a boy in Puerto Rico. My name is not important. You need only know that I am a Puerto Rican by birth and an American citizen by law. Your law. This is the city where I was born, San Juan. It is your city too, your island. Hay esa ilusión de un colectivo en el que todos cabemos, que no es más que eso, no es más que una ilusión. Amanece en San Juan, hora de despertar. Aún no creo entender el beneficio de madrugar. Todos los días café y el mismo cereal. Traje corbata, me peino los rizos para laborar. Yo no creo que aquí nadie se levanta por la mañana preguntándose quién soy, cómo somos, para dónde vamos. Yo no creo que aquí nadie tiene una crisis de no saberse puertorriqueño, independientemente de cómo se define esa puertorriqueñidad. Una falsa ilusión de un colectivo, hay mucha individualidad, pero hay manifestaciones de pequeñas colectividades, pequeñas formaciones y conjuntos donde la gente se junta y se deshace. Te manifiestas como muy individualista y puedes ser un maldito con aquel que no es parte de tu grupo. Al final
hay una necesidad del puertorriqueño de pertenecer a algo, pertenecer a algo. Yo creo que con todas las rupturas de redes de sociabilidad que se ha dado a lo largo del siglo XX, eso trajo como resultado que entonces la gente busque espacios en los que pertenecer. Este es un país que tiene poco que ofrecer desde el punto de vista del ocio creativo. Es decir, este es un país de mucho aburrimiento. Este es un país de una escena cultural muy empobrecida y muy miserable, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen distinta gente, sobre todo los jóvenes, por crear escenas culturales alternas. Que sí hay crisis, pero aquí se vive la crisis de otra manera. Aquí es una crisis ya normalizada, permanente. Supongo que cualquier país que tenga un tipo de crisis como la que tiene Puerto Rico por 20 o 30 o 40 años, pues la crisis significa menos. Eso que se llama la puertorriqueñidad es un significante vacío, sin contenido y sobre todo vaciado de un contenido político problemático. Por lo tanto, al ser un contenido completamente vacío, se llena con lo que se quiere. Hay una relación complicada con la memoria. Es como si viniera una máquina y borrara el tape y empezáramos de nuevo. Sí, ahí pasa algo. Muchas veces tiene que ver con no querer acordarte del pasado. Este es un país donde se nos excusa todo, donde siempre el responsable es en otro, pero muy dentro de sí yo creo que todo puertorriqueño sabe que él o ella está implicado en lo que le pasa. Y entiendo también que prefiera que el pueblo puertorriqueño permanezca en la ignorancia. El olvido no es siempre algo negativo y la memoria no es siempre algo positivo. Yo creo que ahí hay un proceso de selección que tiene que ver con posicionamientos éticos y políticos. O sea, recordar qué, quién recuerda, qué recuerda, para qué recuerda. ¿Y qué se olvida? Que prefiera que el pueblo puertorriqueño permanezca en la ignorancia. En todos lados hay un reclamo sobre el problema del olvido. Hay una conciencia de la simultaneidad y la velocidad de los acontecimientos. Hay un exceso de información vía la repetición y la saturación. Entonces es difícil sostener una memoria de una secuencia tan veloz de acontecimientos o eventos. This is the chamber of the House of Representatives within a few moments after it was emptied, still showing the aftermath of the wild hail of bullets by fanatic Puerto Rican nationalists. Outside the Capitol, hospital and emergency units quickly mobilized to care for the 5 wounded congressmen cut down in the fantastic sudden shooting. What was the purpose of this shooting? Purpose is to shoot in the woods. In a clamor of freedom for my country. No group in the history of the United States has ever fought more valiantly for their country than did the Puerto Rican 65th Infantry Regiment in Korea. Por razones históricas, el pueblo de Guánica celebra con interés extraordinario el Día de la Constitución. Fue en las playas de esta ciudad que el 25 de julio de 1898 desembarcaron las primeras tropas norteamericanas que invadieron a Puerto Rico. Pero a la misma vez, también hay este culto, insisto, en la rememoración. Como el futuro es incierto y el pasado es conocido, vamos a quedarnos interpretando el pasado todo el tiempo. Ese hecho, esa hazaña del pasado, ¿qué lección tiene para el presente
¿Y qué lección tiene para el porvenir en Puerto Rico? Así que eso no es ningún futuro, es una repetición de un futuro anterior, que ya es pasado. Y eso es lo que se recicla. Si tú le preguntas a la gente por fechas de triunfos de Miss Universo, te las van a recordar. Tal vez la memoria histórica respecto a otro tipo de procesos, yo creo que la gente los guarda, ¿no? Pero no es que la gente no se acuerde, son los usos del olvido. Pero no dudaría que hay una relación entre lo que no queremos ver ni acordarnos y los niveles de violencia que hay en el país hoy. Somos una sociedad muy violenta. Muy violenta. Bienvenido a Puerto Rico. Bienvenido a Puerto Bruto, donde el caos y la violencia son parte de tu tributo. La cultura y el orgullo son palabras sin sentido. Te mantengo del mantengo y has de estar agradecido. Salir a caminar en la calle es un acto de desafío. El conductor te mira mal. Estás siendo transgresor, porque de alguna manera, ¿cómo se te ocurre andar a pie? Yo soy violento en la carretera porque me jode que alguien se meta en el medio y no me dé paso, o sea, que me obstruya, que sea un estorbo para mi proyecto, para mi camino. Yo creo que es una sociedad violenta y cada vez más violenta en lo cotidiano. Cuando tú no tienes referentes simbólicos para comunicar lo que estás experimentando, el recurso es el acto. Y entonces tú ves cada vez más manifestaciones cotidianas de violencia. La ecuación freudiana era bien clara. A mayor cultura, menos dominio de la pulsión de muerte. A menos niveles de cultura y capacidad simbólica, más violencia. Este es un momento donde ninguna institución está haciendo su trabajo. Yo invoco esa tradición de cortesía para los que transitan por las calles, por los caminos de Puerto Rico en vehículos de motor. Que esa cortesía tradicional en nosotros, que existía mucho antes de existir los automóviles, exista ahora. Nadie se atreve a estar en el espacio público. La lógica es el refugio. Nos refugiamos en los centros comerciales. El dinero que tú ganas, mamando culos gringos. El consumo es quizás la actividad de ocio fundamental en el país. Nunca se habla del Bizum, de Lares ni Bracetti. Su única cultura, pato, volar y confeti. Desprecias tu cultura, desprecias tu color, te humillas ante el gringo invasor. Esta cosa de ir a jugar con lo que podría ser. ¿Qué pasa en el espacio doméstico? ¿Qué pasa en el espacio más básico? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en el espacio de la comunidad? Que el lugar donde quisieras hacer, o sea, todo sería el del centro comercial. Desprecias tu lenguaje, adoras el inglés, destrozas tu linaje al derecho. Puerto Bruto, Puerto Bruto, Puerto Bruto, yeah. Puerto Bruto, yeah. Puerto Bruto, Puerto Bruto. Que eso genera otra serie de contradicciones, no hay duda. ¿Cuál es el precio ecológico que pagamos por eso, no? ¿Cuál es el precio desde el punto de vista de la obsolescencia de los objetos?
the old imperialism, exploitation for foreign profit, has no place in our plan. Los partidos quizás cada día son más obsoletos respecto a el intento de definir la identidad. Los partidos un poco van a la saga. Puerto Rico es una colonia donde se han llevado todas las formas de explotación colonialista ensayadas y realizadas a través de los siglos por el imperialismo. ¿Qué es lo que queremos que el pueblo de Puerto Rico haga con eso? Eso es lo importante. ¿Qué clase de vida? Repito, ¿qué clase de civilización? Se trata de un problema real, profundamente serio, que nuestro pueblo debe resolver con la urgencia que demandan los asuntos importantes. Para denunciar los atropellos en contra de los puertorriqueños que se ejercitan a diario por el gobierno de Puerto Rico. Caso típico de esto fue que las identidades políticas necesitan algo que excluir para sostenerse. A greater amount of the wealth, not only of the income of the government, but of the income of the economy as a whole, of the people as a whole, should be diverted to higher uses, to better education, to the arts, to scientific institutions, to museums, to the spiritual goods that mankind must have. Esta comedia, cada 4 años, le da ilusión a esta comunidad de que esté eligiendo un representante, un senador, y allí se pasan gritando, pateando.
identidades políticas siempre se constituyen en oposición a otra cosa. Si Puerto Rico como proyecto, como país, si alguna vez se constituye como tal, y no, cuando digo que se constituye como tal, no es en oposición a ser colonia, sino a que tengamos un proyecto compartido, un proyecto donde todo el mundo tenga un lugar posible, ¿no? Ese proyecto que construya algo en positivo y no en oposición a otra cosa. Yo creo que eso no lo hemos logrado. Eso se ha planteado por distintos sectores, sobre todo, digamos, el independentismo, que entiende que hay una crisis de identidad, que hay un trauma, que la cuestión colonial no nos ha permitido realmente reconocernos como quienes somos, pero como yo creo que eso, vuelvo, insisto, es una ficción. ¿Cómo podemos construir un proyecto donde todo el mundo tenga un lugar y el sentido de lo que somos no se construya sobre la base de su diferencia con alguien que estamos aplastando? He's the governor of the Commonwealth of Puerto Rico. Or should I say Puerto Rico? Puerto Rico. Puerto Rico. And he is here, he's Governor Muñoz Marin, and he is here to say a few words in Spanish about the great value there will be to all of you to speak and to understand English. En lugar de decir, ay bendito, decir, oh blessed. Persiste un discurso de que, de alguna manera, la presencia del inglés en Puerto Rico es algo que nos desnaturaliza, que nos roba la identidad, que nos convierte en otra cosa, que nos va a convertir en lo que no somos, como si supiéramos eso que somos. Los ojos azules ya los tienen algunos, y les saldrán ojos azules a todos con el tiempo. ¡Fuerza de látigo! El nacionalismo ahí se les acaba porque a la hora de ejercer su profesión tienen que enredarse con un mundo donde la lengua franca es el inglés. Y eso no parece hacerle mellas a ellos respecto a su identidad, pero siempre es el otro, ¿no? Hay una condescendencia con ese otro que no puede lidiar con esa invasión cultural. ¿Qué significa esa noción esencialista de que una identidad está definida por la lengua frente a jóvenes que han nacido y tienen hijos que han nacido en Estados Unidos, que su primera lengua es el inglés y se consideran puertorriqueños? Y cuando llegan acá a veces son mal vistos porque su inglés, claro, no es el inglés de las élites. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la patria? ¿Son palabras o es realmente la pertenencia a un lugar en función de haber estado ahí o haber nacido ahí? Yo creo que hay mucha confusión, sobre todo entre aquellos que más dicen defenderlo. Yeah, Ben Rivera, SJ, Rata Kleiner. You know quiénes somos, de los New York a Puerto Rico, una identidad en absurdo. ¿Quién dice lo que soy y lo dejo de ser? ¿Quiénes somos? Tú sabes, identidad en absurdo. ¿Y quién discute? ¿Quién? ¿De dónde vengo y dónde soy? Abuelo se fue a los New York y hoy aquí estoy, peleando con el frío, secuestrado por el idioma, rehén del tren, entre broma y broma, mis colores, la bandana, la bandera en la ventana, en junio la parada y cachando esta posada, viendo a J-Lo en la portada y recordando a Big Pun. Hoy yo quiero salsa vieja y menos reggaetón, hoy lo devoro y se me sale, los míos me critican. Hay fricción con que el puertorriqueño en Estados Unidos le devuelve al puertorriqueño acá una imagen que no quiere ver. ¿Quién tiene el derecho a legislar porque este habla el español con un acento raro o porque habla el español mal hablado? No es puertorriqueño. During the 1940s and 50s, we streamed into places like Spanish Harlem in New York at the rate of over 50,000 a year, until there were 1 million of us here on the mainland, as we call the United States. To understand why so many fled, you must learn something of Puerto Rico. Puerto Rico is just an island like City Island or Long Island or Staten Island or Manhattan Island. It's not a country. You know, I still do call it country, you know, because like I see this bullshit about the all-American
families, This is the average American family. They got cars and shit, and they live in the suburbs and all that bullshit. So I don't live in that, so why should I call myself an American? Because you're born here. I wasn't born here, I was born in Puerto Rico. Well, you're an American citizen, though. That's all that matters. Well, they can call me whatever they want, but I'm still a Puerto Rican, man. And that is my country. Orgulloso, de mi acento y mi flow, de pasear mi bandera en mi gorra y en mi con. Y aunque no vive en ella, represento esa estrella, la isla del encanto, Borinquen, Isla Bella. Orgulloso, de mi acento y mi flow, de pasear mi bandera en mi gorra y en mi con. Y aunque no vive en ella, represento esa estrella, la isla del encanto, Borinquen, Isla Bella. Voy a mí y pago doble, donde quiera que me paro, en la cancha con la Jordan Just Stop quemando aro. Y el que venga a joder, mejor que no se lamba, pues ya veo como el macho y pego como Juanma. Cualquier muro en mi Canva, me jugué con el graffiti y mi firma tú la ves en todo New York City, sobre todo en Manhattan, en Brooklyn y en el Bronx, donde aprendí el español entre raras y entre bombs. Me acostumbré a las miradas de miedo y de respeto, pues nací en un project, I'm straight from the ghetto. No vuelo la madera, pues aquí todo es concreto. Y sin doctorado, a muchos les receta el quita sueño, el mata hambre. Soy la abeja del enjambre, me paseo con los gangues, los que sacan sangre y te mandan pa' la tumba, al son de cuerda y rumba, por si acaso la casa algún día se te inunda. Cuando la gente piensa que hay la posibilidad siempre de irse, no se construye un proyecto aquí. Y ahí es donde el pasaporte y la ciudadanía tienen importancia, para no renunciar a la posibilidad de la huida. La cuestión de la lengua es como lo que se despliega, pero por debajo está corriendo una cuestión de raza y una cuestión de clase. Entonces, todos esos son códigos para rechazar una experiencia cultural, histórica y social de unos sectores que son diferentes. Pero eso no los hace menos puertorriqueños si ellos se autoidentifican como puertorriqueños. Y te encuentras incluso gente en posiciones políticas independentistas que entienden que ya el que se fue no es, o el que no habla español no es. O sea, cosas tan absurdas cuando tú te pones a ver que varios de los prisioneros políticos ni sabían español ni nunca habían venido a Puerto Rico. La diáspora fue el resultado de un proyecto político-económico, ¿no? Y entonces yo creo que los que nos quedamos les debemos un poquito de disculpas a los que se fueron, ¿no? Orgulloso, de mi acento y mi flow, de pasear mi bandera en mi gorra y en mi con. Y aunque no vive en ella, represento esa estrella, la isla del encanto, Borinquen, Isla Bella. Orgulloso, de mi acento y mi flow, de pasear mi bandera en mi gorra y en mi con. Y aunque no vive en ella, represento esa estrella, la isla del encanto. El puertorriqueño de acá tiene la ilusión de ser americano, o de que es americano, sobre todo el puertorriqueño estadista o ciertos segmentos, ¿no? El puertorriqueño que retorna o que vive allá le dice, nosotros somos otra cosa. Hello. 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 Tommy. What's up? How you doing?
By the way, precisamente de eso te quería hablar. Lo que queremos es concientizar sobre lo que representamos los puertorriqueños como fuerza de desarrollo económico, social y cultural. By the way, nacimos ciudadanos. Con todo eso sufrimos la violación de nuestros derechos civiles porque no participamos en pleno del sistema político de los Estados Unidos. By the way, no podemos votar ni por el presidente. Estamos siendo discriminados. Estamos siendo discriminados. Somos ciudadanos de segunda categoría. Estamos activados. Bye. March 8, 2010. U.S. House of Representatives, Washington, D.C. Dear Congress, Puerto Rico has enjoyed United States citizenship since March 1917. Puerto Rico has been under the influence of the United States since July 25, 1898. Puerto Rico has both English and Spanish as official languages. Puerto Rico has a noble past and a bright future. But this is unfair, unjust, and frankly just unreasonable that the USA citizen resident in Puerto Rico can vote in a primary to select a president candidate, and they cannot vote to elect the same candidate to office. It's a shame, I tell you! They say that leaders are men and women of their time. I invite you to make history, and I assure you that the result will undoubtedly yield a richer and stronger America, land of the free, home of brave and democracy model of the world. Sincerely, Roberto Arango. Y triste el jibarito va
pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué serán de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué serán de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Who shall say that Don Juan is not justified in the belief that he lives in a country favored of God? And who shall say that this humble but self-reliant head of the house is not, in the essentials that count, the peer of any farmer anywhere? But though he may not complain, Don Juan does have his problems, and from now on, if he likes, he can have some help in solving them. El hombre erguido con su instrumento de trabajo de labranza, que representa, ¿verdad?, el trabajo, con un brazo, una mano muy grande posada sobre el hombro de la mujer, que es una madre abnegada, que tiene una criatura en su falda, pareciera que lo está lactando, pero no lo está lactando. ¿Qué me comunica? Puerto Rico representado por el jíbaro, que es la figura que trabaja, que protege a la mujer, que es la madre, que está puesta aquí para producir más hijos a la patria, una representación completamente patriarcal de un Puerto Rico que no existió en aquel entonces, cuando supuestamente el jíbaro era lo representativo de la nacionalidad y que mucho menos existe hoy. Puerto Rico, la nación puertorriqueña, la patria, lo que sea, no significa para todo el mundo las mismas cosas. Cuando vemos la bandera puertorriqueña, sabemos que es la nuestra. La americana la honramos, pero vemos más que 50 estrellas. Pero el día que esa bandera tenga 51 estrellas, ese día sí sabremos que es nuestra bandera. El hecho es que Puerto Rico esté integrado de facto a los Estados Unidos. Todo este debate sobre la estadidad y la autonomía y la independencia es un debate bastante estéril. ¿Cómo se sienten ellos en su corazón? Independentista, Estado libre asociado, socialista, autonomía. Si fuéramos Estado. Es la forma de organización política para enriquecerse ellos. A eso se refiere el problema del estatus. Yo creo que estaremos en el inmovilismo político. I've always been in favor of self-determination for the people. Todos los proyectos políticos están montados sobre la dominación de los mismos sectores de la élite. Mañana se resuelve el estatus con cualquier alternativa, estadidad, independencia, soberanía, república asociada, él ha superado. Y la misma gente que manda en Puerto Rico hoy, manda mañana. Pronostique qué partido ganará las elecciones y gánese un primer premio de $5,000 cash. La salsa de tomate La Criada regalará hasta $10,000 cash entre los que acierten correctamente qué partido ganará las elecciones y por cuántos votos. Todo puertorriqueño, sea cual fuere su partido, está obligado a acordarse que hay una unidad que está por encima de eso y es que somos el pueblo de Puerto Rico. Miles y miles de puertorriqueños han decidido Que con la estabilidad, nuestras madres le dejarán de cantar las canciones de cuna a sus hijos en español. Estados Unidos ha dicho la última palabra. Puerto Rico perderá su personalidad deportiva y hasta su cultura cuando se convierta en un Estado de la Unión. Son meras teorías lo que alguna gente cree que sería la vida en Puerto Rico bajo esas formas de estatus. Son cartas tapadas. Esa es la manera de juzgar. Pues tú te pones a ver el acercamiento de muchos sectores aparentemente progresistas en el país hacia ciertos símbolos, es en la lógica alegriana de la cultura como preservación. Como
que hay algo ahí que se constituye en algún momento, que no estamos muy claros cuándo fue, no se puede perder. Como si eso siempre fuese igual a sí mismo. ¿Cuál es el afán que hay ahí de preservar unas prácticas que ya no son parte de nuestra cotidianidad? Es que eso tiene un valor mayor como definitorio de lo puertorriqueño versus lo que hoy hacemos nosotros para celebrar. ¿Se sienten libres o no se sienten libres? Muchas veces esos 10 minutos, 5 minutos de nacionalismo de todo estadista, de todo puertorriqueño, fíjate que se dan en el espacio de lo lúdico, de la fiesta, de la celebración, un poco la lógica del carnaval en el Caribe. Y en ese espacio de la fiesta no hay ningún problema con hacer una afirmación de la cultura, de la nacionalidad, de lo que sea. Cuando estamos de vuelta a nuestro self, a nuestro yo, que debe respetar lo que obliga el lazo social y las condiciones políticas, se retraen, se repliegan de ese tipo de manifestación. Pero mientras no exista un movimiento que represente los intereses de las mayorías, ¿qué importa el nombre que se le ponga a la solución jurídica si la relación de poder, el campo de fuerza, seguirá siendo el mismo? And I just wondered what sort of a propaganda machine the communists would start up if they could say that to the world that the Puerto Ricans were tired of American exploitation and American control of their island and voted us out. I thought many days about these things. La fobia es una reacción de angustia, es una manifestación de angustia frente a algo que no necesariamente reconoces como extranjero, sino algo que a lo mejor está demasiado cercano a ti. Dicen que soy un cabrón, hijo de puta y comunista, desgraciado socialista que deambula sin razón. Me han llamado el maricón, el pato degenerado, puerco y mal acostumbrado, tan raro como una flor. Y es que son fobias que a la gente como tú le llenan de pus las emociones. Son fobias que a la gente como tú le llenan de pus las percepciones. Las distintas manifestaciones de fobia pueden tener que ver con rechazo al otro, pero también con que el otro está de alguna manera poniendo en escena o actuando algo que te habita internamente. Porque está realmente desorientado con unas conquistas que son muy interesantes. There are some students that get affected by it, but relatively few of them. The Puerto Rican people are very well, have very strong psychological defenses. La homofobia puede ser el rechazo a la parte femenina en ti. La xenofobia puede ser rechazo a lo caribeño que te habita. Dicen que dañe la raza por preñar a esa negrita, le llaman dominicana por bruta e indocumentada. Uno de los síntomas de eso es el que la gente se firme como si fueran blancos en el censo. Porque tengo el alma roja, me dicen el izquierdista, que me ha nublado la vista, los cojones de Fidel. Y es que son fobias que a la gente como tú
llenan de pus las emociones. Son fobias que a la gente como tú le llenan de pus las percepciones. Tan cruel como la muerte, portavoz de mala suerte. Y además tenemos toda una riqueza natural extraordinaria de belleza que nos rodea. Y tenemos además un clima magnífico. Y gracias a Dios vivimos bajo una democracia que ha sido la fundadora, que ha institucionalizado la libertad en el mundo, el concepto de la igualdad. Las percepciones, fobias que a la gente como tú le llenan de como luz las ilusiones. Es que son fobias que a la gente como tú le llenan. La libertad en el mundo, el concepto de la igualdad. Más que decir que la gente es tonta, que hay mucha gente que lo es, yo pienso que es un asunto de fundamentalismo. O sea, Puerto Rico es un país muy fundamentalista en sus creencias, ¿no? De izquierda y de derecha. Y que es una de las cosas que uno ve en el fundamentalismo, que las cosas son blanco y negro. Fíjate que el discurso político, el discurso religioso, todas las exclusiones sociales se montan sobre eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que a nosotros nos toca construir todavía como país es la posibilidad de un país que sea pluralista, que pueda manejar la diversidad de una manera que no sea la fobia. Dicen que soy, ya no sé, cualquier insulto que inventes, me atrevo a ser diferente y por siempre lo seré. Y es que son fobias que a la gente como tú le llenan de pus las emociones. Son fobias que a la gente como tú le llenan de pus las percepciones. Cuando hay temor de Dios en el corazón de un hombre, todo va bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el chofer que va pendiente de Dios en su corazón, todo le va bien, porque va pensando en lo que le pueda suceder en el más allá. El ser humano es el único ser que nace en el desamparo. La relación con la religión, con los distintos dioses, es la solución, entre comillas, al desamparo. Es decir, es jugar a que alguien se va a encargar, a que Dios proveerá, a que cualquier asomo de angustia, de malestar, de incertidumbre, de duda, Dios lo resuelve. Y todos los fundamentalismos, pues obviamente, por definición, tienen la verdad absoluta. Y si son religiosos, es una verdad divina. Y por lo tanto, hablan y actúan a nombre de Dios. Y eso es lo más peligroso que puede haber. Si abren mis ojos comienzo otro día.
enterarme de nuevo que mi isla está jodida. Colgando de un árbol somos la fruta podrida, donde el Mesías es Rosselló y Abraham William Elías. Se ofrenda a favor de la hipocresía hasta que el pastor se jalte y se mude para Turquía. Manténgalo en teoría, me interesa el que dirán. Se reza por un dolor de cabeza y hasta un huracán. Castillo es lo que parece el templo que visitas. Démele de almuerzo al reverendo Oscar, señorita. Invaden membranas, edades tempranas, controlan con lanas, versiones de serpiente insana y In gana. every town, the church is the most imposing building. For through all the changing times, religion has remained the most important part of Puerto Rican life. Vivimos épocas de mucha incertidumbre, Todas las promesas utópicas, todos los proyectos modernos de perfección, de una forma u otra colapsaron o fracasaron o no cumplieron su promesa. El aumento consistente del fundamentalismo religioso en Puerto Rico es una práctica de refugio, es decir, es una forma de la gente querer refugiarse o meterse en una identidad dura porque la cosa puertorriqueña no le da esa consistencia. Puerto Rico es un país realmente afortunado. Nosotros hemos sido regalados por Dios Todopoderoso. Hay gente que por idiotas, por tontos, no se dan cuenta de algo. Pero hay gente que saben más que eso y dicen, ya lo sé, pero aún así me voy a seguir creyendo el cuento, voy a seguir jugando el juego fundamentalista porque me ahorra angustias, me ahorra tener que pensar. Y lo que hay es más bien mucha vagancia intelectual, mucha vagancia de no querer pensar. El mismo Ray dándole vuelta a la misma manzana, donde al son de un aleluya se espera el cheque de Obama. Conoce la trama, nunca es hoy, ayer o mañana. Jesucristo, hombre, whisky, perico y té de campana. Después del culto y en privado hasta Copacabana. Barrasquifón, rolón tras tu bolsillo como Colón. La fe, el bastón de un país cojo, donde se predica paz mientras se lucran del enojo. Ojo, si creo poco en tu Dios no es por culpa de la ciencia, sino de su corta intervención en actos de violencia. Estamos a salvo de asteroides, sismos y tsunami. Que suenen las trompetas que no ganarán ni un Grammy. Algunos viven solos, otros andan con 12. Reencarnan o resucitan, no me lo pregunten, no sé. Unos te apestan, otros ni los conocen. A veces pienso que son demasiados dioses. Algunos viven solos, otros andan con 12. Reencarnan o resucitan, no me lo pregunten, no sé. Unos te apestan, otros ni los conocen. A veces pienso que son demasiados dioses. Padre, si estás en el cielo, ¿por qué no acabas de bajar? Al minuto de tocar el suelo, un cabrón te asaltará. Son tiempos muy distintos a los de tu hijo por Jerusalén. Hoy no llega a los 60 ni Matusalén. Mientras todo esté bien, se olvidan de que existes. Con salud y lujos, la vida es un chiste. Con cartas de cesantía y hambre, ahí se ponen tristes. Entonces te recuelan y se preguntan, Dios mío, ¿dónde carajo te metiste? Lamento decirte que a uno les conviene la crisis. Tu fe está en Dios y la de ellos en el apocalipsis. Buscarán salvar más vida o ganar más estrellitas. Les fascina ver la iglesia más llena que un concierto de Ernita. Como un Dios de amor permite religiones de mentira. Tu doctrina no sirve igual que los últimos discos de Shakira. Violaciones, engaños, sangre y dolor. ¡A su nombre! Pastores sentados en muebles de piel y yo aquí sentado en juego de mimbre. Haré mi propia religión para la miel a trabajar. A ver si toco el timbre del cielo y me dicen, puedes entrar. La ley nos faltó el respeto. Si eres un pelao y fallas, mejor escóndete en cuevas como Beto. Pueblo perdido, pensamientos pobres producidos por palabras pronunciadas por profetas pervertidos. Sabemos que la iglesia se casó con el terror siglos atrás y ya nos chingan por ver si nace la paz. Reverente en el amor de Dios, esta es la imagen de nuestro pueblo, sino que es obra mucho más que la obra material, es obra del Espíritu. Frente a esa inseguridad marcada, esa incertidumbre marcada, una seguridad más allá de lo terrenal, que es la religión, que es Dios. Cuando se vincula el resentimiento con el coraje, con la ira y con el fanatismo, pues tienes un cóctel explosivo que se está dando en muchas partes del mundo. En todas las épocas la gente vivió la vida sin estar claro para dónde se iba. La diferencia de nuestra época es la comunicación instantánea. Algunos viven solos, otros andan con 12. Reencarnan o resucitan. Si no me lo pregunten, no sé. Unos te apestan, otros ni los conoce. A veces pienso que son demasiados dioses. Y otra gente no puede bregar con eso, se tiene que refugiar en que para todos la vida tiene que estar dictada por el pastor. Se busca de alguna manera ese líder que proclama algún tipo de relación especial con lo divino y que promete, ¿verdad?, con la seguridad absoluta un camino. Y los discursos que prometen eso son siempre discursos simplificadores de la realidad. Y mientras más se busca una causa única, sencilla de explicar todos los males que aquejan a la gente, pues hay un poder de interpelación muy fuerte.
Esa es la atracción del fanatismo y fue la atracción histórica del fascismo y el nazismo. La providencia, o sea, lo que eso implica es que le rezamos a alguien que provee, ¿no? Entonces, eso sobredetermina. La iglesia y los sectores particularmente evangélicos y los sectores más fundamentalistas tienen de rehén al gobierno, imponen sus valores morales y se está moralizando la sociedad desde el punto de vista de que se está legislando la moral, ¿no? La ley 99, todos estos intentos de legalizar distintas prácticas sexuales, todos estos discursos moralizantes duros tienen que ver con precisamente que no solo no hay separación de iglesia y Estado, sino que ciertas iglesias dominan el aparato del gobierno en este país e imponen sus valores morales a los cuales tienen derecho. Lo que no tienen derecho es a legislarle eso para todos los demás. En 1972, por gestiones de don Luis Ferré, el Congreso le otorgó a Puerto Rico derechos de participación en el programa de cupones en igualdad de condiciones con los Estados de la Unión. Estén desempleados, subempleados o empleados en la actualidad, en los caseríos los que viven son trabajadores, en los caseríos no viven las sanguijuelas sociales que viven de chuparle el trabajo a los obreros para enriquecerse ellos. We were to lift ourselves out of poverty by our own resources and not to depend on the charity of our fellow Americans to the north. It was to achieve the greatest natural resource that our people can have, vergüenza, which means self-respect. Eso que se llama el mantengo tiene que ver con la implantación de un Estado benefactor, en un cierto momento histórico, que respondió a una profunda crisis capitalista. La sociedad puertorriqueña ha logrado que se extiendan a sus ciudadanos menos favorecidos una serie de beneficios federales, producto de luchas sociales que se dieron en Estados Unidos por sectores trabajadores, incluso luchas que se dieron en Puerto Rico. La explotación de esas transferencias, su politización, su instrumentalización en función del Estado clientelista, es lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Yo creo que es demasiado atractivo, sobre todo porque no es meramente recibir, sino que ha generado prácticas de brega cotidiana. O sea, hay gente que pasa horas del día, que han convertido casi en un oficio, el ir a negociar con los oficiales del Departamento de la Familia y de las distintas agencias. O sea, toma tiempo ganciarte o exigir ciertas ayudas cuando las necesitas y cuando no. Una manipulación burda de esos beneficios que tienen que ver con una lógica del Estado benefactor en crisis, de cómo el gobierno maneja eso para regular poblaciones. Este discurso moralista, este discurso elitista de los mantenidos, los vagos, pues es un discurso de clase fuerte. Piensa cuál es la frase o los dos significantes que más le gustan a los políticos y que más lucha política genera aquí. Es unión permanente. ¿Ah? La idea esta de que vamos a estar permanentemente unidos a otro, y cuando tú agarras el significado etimológico de permanente, además de ser algo que no va a cambiar nunca, lleva dentro de sí la palabra maná, que es que las cosas nos van a caer del cielo, ¿no? Entonces estamos de alguna manera condenados a la providencia y condenados a que las cosas nos van a caer del cielo. Así no se construye un país, ¿no? Así no hay la posibilidad de construir algo. Y son efectivamente cosas muy seductoras, porque le ahorran a la gente la posibilidad de tener que hacerse cargo de sus propias vidas.
ya se nota ese sentimiento de que él puede aportar algo, en primer lugar, de que él tiene la seguridad de que algo puede aportar. Ya hay una tabla de valores distinta, ¿verdad? Ya no son aquellos tiempos en que se pensaba en que había que llorar necesidad, que estar muy necesitado para conseguir el empleo. Ahora el trabajador viene con esa seguridad en sí mismo. La solidaridad tiene mucho sentido con el que quiere transformar sus condiciones de vida. Pero yo creo que no hay por qué ser solidario con el ganso. Es decir, el ganso no tiene por qué merecer nuestra solidaridad. Lo que pasa es que hay toda una carga política y moralista que hace que decir esto sea políticamente incorrecto. La gancería no es un proyecto con el que nadie se sienta a gusto, es decir, son perversiones de la vida cotidiana, no en el sentido patológico, sino en términos sociales. Son manifestaciones de la ausencia de un proyecto. Dentro de 40 años quiero el seguro social, me retiro en la Florida con el Pato Donald y Mickey Mouse. Pero me dijo el timbalero, esto se pone difícil. Viene en auxilio de la aspiración de todos nosotros en Puerto Rico de que este grave problema encuentre alivio. Se pone difícil para ti, difícil para mí se pone, pero se pone difícil para ti, difícil para mí se pone, pero se pone difícil para ti, difícil para ti se pone, y aunque tú trates no lo vas a lograr, porque esto se pone difícil, no mires para lo que te van a pasar y tu cuento se te va a acabar, la vida es muy corta y tú tienes la venta y difícil se pone esa mierda, tanto nadar para morir en la orilla y tú tratas de ser sanguijuela. Sin generosidad no hay buena cultura. Sin desprendimiento no hay buena civilización. De los ricos en Puerto Rico tú puedes encontrar desprecio hacia las clases más pobres. De la clase media encuentras o solidaridad política o coraje. Estamos en un momento de interregno. ¿Qué quiere decir eso? La sociedad que éramos desapareció, murió, se acabó, pero todavía no ha nacido la nueva. Estamos empezando a construirla, ¿no? Entonces, el interregno es esa especie de Twilight Zone, espacio intermedio, donde ya todos los referentes se fueron al suelo y no tenemos todavía los nuevos. Aquí se habla mucho de cuál es la solución al estatus, cuál es la solución al problema de Puerto Rico, como si esa solución fuera una solución mágica y existiera. Aquí quizás habría que comenzar a pensar cuándo fue que esto se jodió. Difícil para ti, difícil para mí, difícil para ti.
se pone difícil, difícil pa' mí se pone, pero se pone difícil pa' mí se pone difícil pa' mí se pone. Soplando esos cuernos se ponen violentos los títeres del macabeo, dándole a los buenos son unos maestros, Jimbollos y Hassan el negro, Gary Valijao en la rima son tremendos compañeros, pero Francisco se puso violento en los cuernos y difícil se puso esto. Aquí lo importante es pensar, creo yo, otras formas de hacer política, otras formas de asumir lo político, que transite por otros lugares, por otros senderos, por otros lenguajes, por otras formas de organización y por otros sujetos. Un relevo de todas esas cosas quizás produzca entonces algo novedoso e interesante en Puerto Rico. Quizás. Yo no le pierdo esperanza, a lo mejor soy un iluso, a las manifestaciones culturales, y no manifestaciones culturales hegemónicas ni institucionales, sino a cosas que de repente sorprenden, a cosas que aparecen, a cosas que de repente dicen cosas que no queremos escuchar o que las dicen del modo que menos nos interesa escucharlas. Esas cosas dan esperanza porque hablan de que todavía hay la posibilidad, en contra de todo, de crear algo. Pero me dijo el timbalero, esto se pone difícil. Difícil pa' ti, difícil pa' mí, difícil pa' ti se pone difícil pa' mí, difícil pa' mí se pone, pero se pone difícil pa' ti, difícil pa' mí se pone, pero se pone difícil pa' mí, difícil pa' ti se pone, y aunque tú trates no lo vas a lograr, porque entonces pone difícil, no mires pa' lo que te van a pasar y tu cuento se te va a acabar. La vida es muy corta y tú tienes la venta y difícil se pone esa mierda. We certainly are proud of what we have done, but we are not satisfied. There is much yet to do, economically, socially, educationally, politically. ¿De qué se trata? Léelo más duro. Te diré. Absurdo, yo diría que es cuando tú tienes un montón de cosas, de elementos juntos, que hay la pretensión de que hagan sentido de una manera coherente y realmente no hay la posibilidad de esa coherencia, o esa coherencia misma es una estupidez, ¿no? O sea, la ilusión de esa coherencia es una estupidez. Tanto nada pa' morir en la orilla y tú tratas de ser sanguijuela. Se pone Lo que te están enseñando es a salir a la calle y a que seas más de lo mismo, a que pienses como piensa el vecino. Se dejan llevar mucho por el estereotipo y yo pienso que en eso estamos para atrás. Se me hace bien difícil pensar en el futuro, honestamente. ¿Sabes? Como que no veo que haya mucha disposición para que el cambio sea positivo. Es como si no fuera a pasar nada. Mano, no sé, es muy crisis por todos lados, eso no es culpa de nadie, todo el mundo está igual, no sé, alguien tiene que hacer algo. Políticamente hablando, en verdad, ya se está yendo la mierda, por decirlo así. Hay muchas cosas de la sociedad puertorriqueña que en realidad hay que decir que, o sea, dejan mucho que desear. Y lo que pasa es que, pues, entre nosotros no nos damos la mano, es lo que pasa. Entonces nos estamos apoyando, que ¿sabes? Tirando y dejando, pero la realidad del caso es que el puertorriqueño llega a la luna y allá monta un kiosco. Estamos donde sea, y eso hay que aceptarlo. El puertorriqueño está en peligro de extinción. Lo que viene aquí es Puerto Rico. Respeto ya. Ahora mismo todo el mundo vive en la tiradera, en el salte tú que vengo yo, y somos como quiera boricuas, pero nos encontramos en otro país y nos volvemos locos. Eso es lo que se está perdiendo aquí. Lo primero que yo describo el puertorriqueño es como que esta cuestión que es bien cojona, pero
eso es esta cosa que nosotros la tomamos como algo bueno, tú sabes. Esto de puertorriqueño, donde quiera que está la monta. Eso es págata. Podemos estar en la China y nos conocemos porque estamos en todos lados. Eso como que... Y colándonos en las filas. Se está incrementando más ese caos, esa crisis, ese punto donde la gente realmente va a tener que tomar decisiones fuertes sobre el futuro. Menos anestesia, ¿no? Ajá, ya la anestesia se está acabando. Se está acabando. La anestesia se está apagando. Y ya se está viendo en un punto donde la gente, tú sabes, va a tener que mejorar. Porque después que tú tocas el fondo no queda otra alternativa que subir. Hay gente con orgullo y bueno, cuando el pueblo de Puerto Rico se une, tú ya sabes que es imparable, ¿no? No sé. A ver qué pasa. Si hay esperanza, yo tengo esperanza.